Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos al día 16, perdón, a la sesión del día 16 de julio del 2021. El día de hoy es nuestra última sesión, nuestro último día de clases antes de nuestro receso de verano. Entonces vamos a platicar sobre los últimos elementos que nos restan para poder culminar nuestra asignatura, o al menos terminar esta parte de la asignatura. Estamos hablando del plan de posicionamiento de marca. Este plan, como lo hemos comentado ya en distintas ocasiones, se refiere a todo el proceso que tenemos que seguir para mantener, para diseñar, mejor dicho, una imagen que nos permita entrar en la mente de los consumidores. Esta imagen, obviamente, se tiene que mostrar de alguna manera, y es lo que vamos a tratar de configurar con nuestro plan de posicionamiento. Para hacer esto, vamos a partir de las 4 fases básicas del branding, iniciando con la parte de planificación hasta llegar hasta la promoción. Esto ya lo habíamos comentado en la sesión del día de ayer. Ya vimos incluso distintos elementos a partir de los cuales tenemos la posibilidad de entender cómo es que se crea este posicionamiento, partiendo de saber o de conocer qué es lo que las personas recuerdan en primera instancia. Estamos hablando de que recuerdan las marcas que usan, las marcas sobre las cuales tienen algún tipo de conocimiento o las marcas que son aspiracionales. Recordemos también que para llegar a tener este tipo de planes, de este plan de posicionamiento, es necesario conocer cómo se encuentra actualmente el mercado, tanto nuestro segmento de clientes al que vamos dirigidos, pero también las empresas competidoras y lo que están haciendo en la actualidad. Y a partir de esto, conocer en qué sentidos el cliente sigue insatisfecho o no completamente satisfecho. Y de esta manera también enfocarnos hacia esas áreas para tener una forma de posicionamiento más sencilla. Bien, partiendo de estos conocimientos, entendiendo también las diferentes estrategias que existen para posicionarnos y demás, es que iniciamos ahora sí con las preguntas que comentábamos al final de la sesión pasada y que por ahí tienen cargadas en Classroom y que espero que ya hayan revisado. Vamos a estarlas viendo el día de hoy una por una para que en el caso de que surja alguna duda pues la puedan resolver, pero sobre todo para que cuando las tengan que responder puedan regresar a ver la sesión del día de hoy y no haya mayores dudas. Bien, vamos a empezar entonces con la parte de la planificación, planificar. Dentro del branding, la parte de planificar se refiere a identificar la ruta para nosotros que estamos generando el documento. No tanto para la empresa, sino para nosotros como empresa consultora. Tenemos que identificar con total claridad cuáles son los objetivos que tenemos nosotros como consultora a la hora de generar este tipo de planes. Primero, ¿qué voy a hacer? Y esta es la pregunta inicial, la pregunta en la cual se tienen que basar se tienen que basar todos mis esfuerzos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y en este sentido estamos hablando de un elemento bastante claro. Lo que voy a hacer es un plan de posicionamiento de marca. Eso es lo que voy a hacer. Y hay que detallar entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un plan que permita a la empresa, nombre de la empresa, en este caso Instituto Iberoamericano, generar un mejor posicionamiento de su marca en el mercado de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Eso es lo que voy a hacer, crear un plan de posicionamiento de marca. Y aquí les estoy dando la respuesta directamente. Después vienen otras preguntas que son más específicas. ¿Para qué? ¿Para qué queremos generar este plan de posicionamiento de marca? ¿Para qué nos sirve un plan de posicionamiento? Y esto ustedes ya lo saben, ya lo hemos visto, lo comentamos en la clase pasada y en otras sesiones previas a esta. ¿Para qué sirve un plan de posicionamiento? Pues nos sirve para que los consumidores tengan un recuerdo agradable, un recuerdo favorable de nuestra empresa cuando piensen en algún tema de nuestra industria. Para que los clientes recuerden que existimos, para que la gente tenga una visión de nosotros dentro de sus mentes. ¿Para qué sirve un plan de posicionamiento? Entonces, para crear un espacio en la mente de los consumidores y que ellos vayan a generar algún tipo de compra hacia nuestro establecimiento. Para eso sirve el plan de posicionamiento. Y eso es lo que hay que plantear aquí.
En este sentido, ustedes tienen que plantear, y en esta parte es lo que estaré evaluando, qué tanto han entendido, qué tanto han comprendido qué es el posicionamiento. Entonces, partimos de dos preguntas iniciales. ¿Qué voy a hacer? Un plan. ¿Para qué? Y después identificamos aspectos todavía más precisos. ¿Para quién? ¿Quién va a ser el beneficiario de este plan de posicionamiento? ¿Quiénes van a ser las personas, las empresas o los usuarios que se vean beneficiados con este plan? Y aquí vamos a hablar entonces de la empresa en particular con la cual estamos trabajando. El Instituto Iberoamericano tiene ciertas características. Esas características hay que integrarlas aquí. Y no va a ser tan complicado porque toda esta información ya la tienen de trabajos que le entregaron a la maestra Mariana, trabajos que me entregaron a mí. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuál es su filosofía? ¿A qué tipo de clientes va dirigido? Y características en general de la empresa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un plan de posicionamiento. ¿Para qué? Para estar en la mente de los consumidores. ¿Para quién? Para el Instituto Iberoamericano y que esta pueda estar en la mente de las personas de Ciudad Victoria. ¿Okay? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y aquí tenemos que hacer, ojo con esto, dentro de esta pregunta tenemos que integrar una gráfica de Gantt. Para los que no recuerden qué es una gráfica de Gantt, tiene que ver con la creación de un plan de trabajo, en la cual vamos a identificar ciertas acciones que debemos de realizar y el tiempo en el cual se va a hacer. Vamos a partir con la configuración de nuestro plan. Y eso lo vamos a empezar a hacer desde el día de hoy, que estamos 16 de julio, y hasta el 6 de agosto. El tiempo en el cual nosotros vamos a estar elaborando este plan de posicionamiento, ¿cuándo es? Del 16 de julio al 6 de agosto. Ese es el periodo de tiempo. Entonces, si nos está preguntando cuándo lo vamos a hacer, allí está la respuesta, entre el 16 de julio y el 6 de agosto. Pero además de esto, tenemos que plantear otras fechas importantes. Por ejemplo, ¿cuándo se lo vamos a entregar o se lo vamos a presentar al cliente? Y allí vamos a hablar de el evento que se va a hacer al final del periodo. Digamos que va a ser entre el 9 y el 15 de agosto. Y posteriormente, ¿cuándo se va a implementar? Entonces, son tres los periodos que tienen que plantear aquí. Número 1, ¿cuándo se va a desarrollar el plan? Número 2, ¿cuándo se va a presentar? Y número 3, ¿cuándo se va a ejecutar? Y el tiempo de ejecución depende de las estrategias que hayan planteado ustedes. Si dentro de sus estrategias están planteando, por ejemplo, crear publicaciones para redes sociales, pues bueno, seguramente el tiempo va a estar reducido. Tal vez 2 meses posteriores a que se entregó, ya estarán implementando esa parte del plan. Por ejemplo, si se entregó el 15 de agosto, para octubre ya se está ejecutando. Pero habrá otras formas en las que no. Si ustedes establecieron, por ejemplo, que la empresa tiene que desarrollar comerciales para televisión para poder generar su promoción, pues entonces tal vez esta promoción se va a ampliar y va a empezar hasta diciembre o va a empezar hasta julio del próximo año. Porque el plantear toda la producción que requiere un comercial no es de un día para otro, hay que planearlo con suficiente tiempo. Entonces, esta parte de cuándo contempla estos tres elementos. ¿En qué momento lo estoy desarrollando? ¿En qué momento lo presentaré? ¿Y en qué momento se ejecutará? Y por último, tenemos el cómo. ¿Cómo es que voy a generar todo este plan? Y ojo, aquí no estamos hablando de cómo lo voy a ejecutar. No, porque todavía no existe. Aquí lo que estamos hablando es qué metodología estaré implementando para yo poder generar el plan. En este sentido, cada una de sus consultoras tendrá una metodología particular. Ustedes la deciden. ¿A qué me refiero? Ustedes tienen la posibilidad, principalmente le hablo a los directores de las empresas, tienen la posibilidad de trabajar de la forma que ustedes prefieran. Puede ser que ustedes hagan todo el trabajo o que deleguen todas las responsabilidades a cada departamento. Puede ser que trabajen como una unidad o puede ser que trabajen por separado. Ya dependerá de cada uno de ustedes. ¿A qué áreas me refiero? Al lado de recursos humanos, marketing, servicios, administración, etc.
Podrían repartirle de que cada una de esas áreas responda a algunas de las preguntas que estamos planteando aquí, o podría ser que entre todos se responda. Ya ustedes definirán cómo es que se va a realizar este trabajo. Y precisamente esa metodología que ustedes estarán planteando es lo que tendrán para responder con el cómo. Cuando nosotros trabajamos en una empresa, y se los digo en este caso desde el punto de vista de consultor, y nos llega un trabajo de este tipo, lo que tenemos que tener bien claro es la manera en que vamos a estar trabajando. Yo normalmente trabajo con otros 3 compañeros consultores. Entonces, al momento en que nos llega un trabajo, lo primero que hacemos es definir responsabilidades. ¿Quién va a ser, para empezar, el líder del proyecto y quién va a ser el que ejecute cada área de ese proyecto? Si ese proyecto tiene que ver exclusivamente con marketing, hay una responsable de marketing y cada uno de los demás tendrá las responsabilidades que le asigne esa líder. Alguno podrá enfocarse solamente en la investigación, otros se enfocará en el análisis de datos, otros se enfocará en la ejecución de ciertas tareas específicas, en el diseño de banners, en la creación de escritos, etc. Y entonces, en cada proyecto tenemos que establecer esa forma de trabajo. Hay otros trabajos en específico que siguen ciertos patrones lógicos. Por ejemplo, si dentro de lo que me presentan como servicio que les estoy ofreciendo dentro de la consultora es un registro de marca, pues allí no hay mucho donde hacerse. Es un procedimiento que tenemos que seguir de acuerdo a la ley. Entonces, está bastante claro. En este caso, al ser un servicio en el cual ustedes tienen libertad para poder trabajar, ustedes mismos tienen que plantear esa metodología que van a estar utilizando. Cómo se va a hacer, quién va a hacer cada cosa, qué momentos, etc. ¿Vale? Entonces, esta primera parte, responder estas 5 preguntas, es solamente la planificación. Es decir, es la parte inicial de todo nuestro plan. Posteriormente, tenemos que trabajar con la estructuración. Estructurar nuestro plan de marketing, estructurar lo que estaremos haciendo. Y en este sentido, tiene que ver con 3 actores principales. Número 1, nosotros. ¿Qué nos gusta a nosotros de la empresa? ¿Qué nos gusta a nosotros de la marca? ¿Qué nos gusta a nosotros de todo este concepto con el cual estamos trabajando? ¿Cuáles son aquellas áreas principales las cuales yo puedo considerar como buenas, como fortalezas, como fuerzas que tiene la institución con la cual estoy trabajando? En este caso, nuestro cliente, que es el Instituto Iberoamericano. ¿Cuáles son aquellos elementos muy positivos para mí? Y aquí puedo agarrar todas mis fortalezas que tengo de mi FODA o de mi MEFE, perdón, de mi MEFI. O puedo también generar nuevas fortalezas que tal vez no se me habían ocurrido o no quedaron al final dentro de estos análisis. De esta manera, entonces, tenemos la posibilidad de plantear todos aquellos elementos que yo considero, yo como consultora, pero también yo como empresa, que son los principales elementos con los que cuentan. Atributos, características, beneficios, etcétera. Podemos hablar de cosas tangibles, como lo puede ser la infraestructura, el equipo, el mobiliario, la iluminación, etcétera. O podrían ser elementos intangibles, como la capacitación que tienen los trabajadores, los valores, la filosofía de los dueños, el tipo de atención y demás. Todos aquellos aspectos que ustedes consideran positivos, hay que plantearlos con esta pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Tienen la posibilidad de hacerlo en redacción, en prosa, en párrafos, o lo pueden hacer listados. Y a lo mejor van a hacer un listado de 5, 10, 20, 50 cosas que les gustan de la empresa. Todos esos elementos que se integren en ese listado pueden convertirse en áreas hacia las cuales dirigir la promoción de nuestra marca. Entonces, hay que plantear todo esto. Mi recomendación es que sea de esa manera, en un listado y en el que se describa cada uno de los puntos. Segundo, ¿qué quieren los clientes? Aquí ya no hablamos de nosotros, hablamos de los clientes.
Y es posible que ustedes tengan información de lo que opinan los clientes, si es que les respondieron las encuestas que aplicaron. Si no tienen esa información, simplemente pónganse en los zapatos de los usuarios de este tipo de servicios. ¿Qué querrían ustedes como usuarios de una escuela primaria, secundaria, preparatoria o un instituto de idiomas? ¿Qué características consideran necesarias para que sea un buen servicio, para que sea una buena atención, para que sea una buena institución? Eso hay que plantearlo también. ¿Cuáles son los principales requerimientos que tienen los clientes para este tipo de empresas? Y finalmente, ¿qué es lo que están haciendo los demás? ¿Qué está haciendo la competencia actualmente que nosotros podríamos llegar a imitar, podríamos llegar a copiar, podríamos llegar a superar principalmente? ¿Qué están haciendo los demás en la actualidad y qué les está funcionando? Pero también, ¿qué cosas están haciendo que no les funcionan? ¿Qué cosas están haciendo que simplemente están llevando a temas negativos a cada organización? Entonces, como se los decía en la sesión pasada, dentro del principal, o mejor dicho, dentro de los primeros pasos que tenemos que seguir para poder generar nuestro plan, necesitamos entender cómo se encuentra el mercado, que aquí lo tenemos, y cómo se encuentra la competencia, es este otro. Una vez entendiendo ambos elementos, tenemos la posibilidad de generar todo nuestro plan, ¿vale? Entonces, empezamos con la fase 1, que fue planificar, y después tenemos la fase 2, donde ya estamos estructurando toda la información propia, la información de los clientes y de la competencia. Si se fijan, en este caso es mucho más extensa la información que se requiere de cada pregunta que en la primera fase. La primera fase se respondía a lo mejor con un par de líneas o con un párrafo, mientras que en estas preguntas va a ser mucho más extensa, 2 párrafos más o menos cada respuesta o incluso más. Posteriormente avanzamos a la tercera fase, a la tercera parte, y esta tiene que ver con la gestión de la marca. Primero, ¿cuáles son los pilares de marca? ¿En qué aspectos estoy especializado? ¿Cuáles son las partes ideales que tiene mi marca sobre las cuales tengo que trabajar? Recordarán que ya veíamos esto hace algunas semanas, por ahí el video está cargado en Classroom, y tiene que ver con el propósito, tiene que ver con la promesa, tiene que ver con los atributos y tiene que ver con el posicionamiento como tal. Son estos 4 puntos a los que se refieren los pilares. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de esta parte del proceso, hay que identificar con claridad cuál es el propósito de mi marca, para qué fue hecha, para qué existe, cómo es que la configuramos. Segundo, qué promesa le podemos hacer al cliente para que venga con nosotros y no con la competencia. Tercero, cuáles son los atributos que tiene actualmente mi servicio. Y finalmente, cuál estrategia debería utilizar para posicionarme, si por atributos, por beneficios o por filosofía. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la manera en que yo podría llegar de mejor forma a mis clientes? Estos apartados son los que hay que utilizar para responder esta pregunta. Si no recuerdan cómo se hace cada uno de estos o qué implica cada uno de estos puntos, pueden revisar el video pasado. Después, ¿cómo quiero que me perciban los clientes? Y aquí hay que detenernos un poquito. Ya yo entendí para esta parte quién soy, cuál es mi marca, qué es lo que voy a estar presentando. Ya entiendo también qué es lo que quieren los clientes. Ya entiendo también qué es lo que está haciendo la competencia. Pero en este punto lo que vamos a hacer es cómo yo quiero que me perciban los clientes. ¿Ok? Entonces, aquí es donde yo debo de plasmar cuáles son aquellos elementos que son mis fortalezas, sean atributos, beneficios y demás, que necesito que mis clientes conozcan, que yo requiero que mis clientes sepan de mí, que yo necesito mostrarle a mis clientes para que ellos vean algo positivo en mi persona, en mi empresa, en mi organización, en mi institución.
¿Cuáles son aquellos elementos que, a partir del análisis que hice previamente, me parecen de gran relevancia que conozcan mis clientes? Eso lo vamos a integrar aquí. Por último, ¿hay que registrar una marca? ¿Es necesario registrar una marca o no? En el caso del Instituto Iberoamericano, pues bueno, ustedes ya hicieron el análisis de esta marca y se dieron cuenta de temas de registro. ¿Podríamos presentar una nueva marca? Sí, pero es un poco complicado que se llegue a dar. Lo que yo podría hacer, lo que tendríamos mayor chance de que sí se apruebe, tiene que ver con la creación de un eslogan. Y esto es algo que les voy a pedir directamente. Hay que crear un eslogan para el instituto. Un eslogan que refleje aquellos elementos que queremos mostrar al público, que logren también atraerlos. Entonces, directamente les estoy pidiendo, hay que hacer un eslogan para la empresa. Y este eslogan tiene que plantear dentro de este apartado cómo se hizo, qué significa y qué se debe de registrar, en qué clase hay que registrarlo. Recordarán lo que veíamos en segunda y primera unidad. Bien, aquí concluimos nuestra tercera etapa del proceso. Pilares de marca, cómo quiero que me perciban, y la creación de un eslogan. Por último, vamos a hablar de la promoción de nuestra marca. Y esta viene a ser la parte más importante para la empresa. Ojo, no para nosotros. Para nosotros como empresa consultora, todo el proceso es importante y eso está claro. Pero para la empresa, para nuestro cliente, la parte más relevante es responder a estas dos preguntas. ¿Dónde debo de aplicar mi marca? ¿Y cómo es que la voy a estar mostrando? ¿Por qué estos dos son los más importantes? Porque aquí es donde nosotros tenemos la posibilidad de decirle a la empresa específicamente cómo es que tiene que llevar a cabo los procesos de manera posterior. Primero, ¿dónde voy a aplicar mi marca? ¿Dónde la debería de aplicar? Y aquí podemos plantear todas las distintas posibilidades que existen. Recordemos que cuando hablamos de promoción, nos referimos a básicamente 4 tipos. Hablamos en primera instancia de publicidad, hablamos de promoción de ventas, hablamos de relaciones públicas y hablamos de ventas personales. Estos son los 4 tipos de promoción que existen. Entonces, cuando yo hablo de dónde, tengo que enfocarme primero en identificar si voy a hacer publicidad, si voy a hacer promociones de ventas, si voy a hacer relaciones públicas o ventas personales. Si no se acuerdan qué son cada uno de estos 4 elementos, pueden regresarse a revisar sus apuntes de marketing estratégico o regresarse a revisar sus apuntes de fundamentos de marketing. Lo debieron haber visto en sus materias. Si estuvieron en mi clase, o si yo les di clase, lo vimos allí. Si lo vieron con otro maestro, probablemente también lo debieron haber visto. Entonces, en términos concretos, si nosotros elegimos, por ejemplo, publicidad, estamos hablando de, por ejemplo, hacer comerciales para televisión o hacer anuncios de algún tipo para redes sociales o hacer carteles físicos que se muestren en la calle o hacer audios para radio o para podcast, etcétera. Cualquier tema que tiene que ver con mostrar mi marca e invitar a la gente para que compre mis productos o mis servicios. Eso en términos concretos es publicidad. Si hablamos de promoción de ventas, nos referimos a brindar cupones, descuentos, rebajas, paquetes, tarjetas de cliente frecuente, etcétera. Todos aquellos aspectos que pueden provocar que los clientes vengan de manera más inmediata a comprarme a mí en lugar de la competencia. Si hablamos de relaciones públicas, es mantener una imagen positiva de nuestra organización ante la gente. Entonces, esto se puede lograr hablando con medios de comunicación, lanzando comunicados de prensa, patrocinando algún evento o algún equipo deportivo, apoyando alguna asociación civil que apoye a ciertos grupos desfavorecidos, etc. Y las ventas personales tienen que ver con la manera en que mis trabajadores estarán atendiendo al cliente. A pesar de que no seamos una institución
de comercialización de productos, seguimos teniendo personal y ese personal está atendiendo a los usuarios. Díganme ustedes, ¿se sienten bien, por ejemplo, con el servicio que les otorga la UPB por parte de los maestros? ¿Se sienten bien con el servicio que les otorgan el personal de secretaría de escolares? ¿O con el área de rectoría? ¿O con el área de servicios financieros? ¿Sí o no? Pues bueno, todos esos aspectos que realiza cada una de las personas que tienen atención al usuario son ventas personales, sean productos o sean servicios. Entonces, todos deberían de tener, por ejemplo, capacitación para atender bien a cada usuario. ¿Me explico? Esas son las 4 áreas. Ahora sí vamos a temas más concretos. ¿Dónde aplicaré? Si nosotros hablamos de publicidad, hablamos de anuncios. Podríamos hablar específicamente de un anuncio en televisión. Entonces, ¿dónde aplicaré mi marca? Mi marca será aplicada a través de publicidad dentro de anuncios en televisión. ¿Dónde aplicaré mi marca? Bueno, mi marca va a ser utilizada dentro de anuncios que se mostrarán en carteles en las calles principales de la ciudad. O se aplicará asistiendo a eventos en apoyo a las comunidades más desfavorecidas, brindando atención inmediata ante, no sé, los problemas que existen en la actualidad en tema de educación. O vamos a apoyar a una serie de equipos deportivos patrocinándolos en sus uniformes y estableciendo mi marca en cada uno de ellos. O a través de la creación de discursos donde se resalte la manera en que los trabajadores de mi empresa utilizan el nombre Instituto Iberoamericano, etcétera. Cualquiera de ellos. Les decía, podemos enfocarnos en uno. Anuncio en televisión. ¿Dónde aplicaré mi marca? En televisión, y específicamente haciendo publicidad en un canal de televisión, digamos un canal de televisión local, particularmente en Televisa Victoria, por mencionar alguno. ¿Cómo lo voy a mostrar? Y aquí llegamos a la parte rica, la parte bonita, la parte interesante y a la parte creativa. Si ustedes se consideran creativos, esta es la parte donde pueden desarrollar todo su potencial. ¿Cómo voy a mostrar mi marca? Si yo estoy hablando de que quiero hacer un anuncio en televisión, pues bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Va a durar 20 segundos, 30 segundos, 10 segundos, 1 minuto. ¿Cuánto tiempo voy a querer comprar en televisión? ¿Cómo voy a mostrar este anuncio? Y entonces vamos a plantear todas aquellas características que yo quiero que tenga ese comercial. A los que les di clase en marketing estratégico, fundamentos de marketing, seguramente se acordarán un poquito de esto. Lo veíamos cuando hablábamos de la parte de promoción y cómo podían dar el detalle de todo el guión para poder presentar un anuncio en televisión o en redes sociales o lo que sea. Pero vamos a tratar de plantear un ejemplo rápido, digamos con una empresa, digamos con un restaurante, para que no tenga que ver con la de ustedes. Mi restaurante va a mostrar un anuncio en televisión, particularmente en Televisa Victoria, un canal local de televisión, el cual tiene más de 40 años de operación y es visto por una buena cantidad de personas en nuestra ciudad. Este comercial va a tener una duración de 30 segundos, enfocándonos principalmente en las características que nos hacen distintos de otros restaurantes, incluyendo la fachada de nuestro restaurante, algunos de nuestros platillos principales, la experiencia de nuestro área de cocina y todos aquellos mobiliarios con los cuales cuenta nuestra organización. El anuncio va a ir de la siguiente manera. Va a iniciar entrando la cámara hacia nuestro restaurante, apreciando la fachada y todo lo que se encuentra alrededor para que la gente pueda apreciar de manera sencilla cómo es que se llega a nuestro local. Una vez que llega a la puerta del restaurante, nuestra host va a abrir delicadamente la puerta y nos va a recibir con una sonrisa haciéndonos pasar.
La cámara va a pasar y va a estar tomando cada una de las mesas que están decoradas de manera perfecta y que tienen varias familias comiendo. En una de esas mesas se encuentra una pareja disfrutando y sonriendo mientras consume uno de nuestros platillos principales. En otra mesa hay una familia de 4 personas con una niña, un niño y un papá y una mamá. En otra hay una pareja heterosexual y en otra hay una pareja homosexual, ambas súper felices. En otra hay una pareja de viejitos también consumiendo con uno de sus nietos, de manera que se muestre con claridad todo el respeto que tenemos para la familia en cualquiera de sus formas. Una vez que se muestran todos esos aspectos dentro del restaurante, la cámara va a entrar hasta la cocina literalmente, donde el chef principal nos va a recibir con una sonrisa y nos va a mostrar su área específicamente donde se está preparando en ese momento uno de nuestros platillos estrellas, el pescado flameado. Y en el momento específico en que pasa la cámara va a ser cuando se encienda el sartén con fuego para flamear ese pescado, de manera que se ve espectacular ante cámara. Mientras el chef o el ayudante de cocina da vuelta al pescado, la cámara gira y regresa al área de comida, donde lo estará atendiendo el mesero con mayor pulcritud que existe en el mercado. Una sonrisa en su cara y nos muestra el menú principal. Posteriormente se hace un corte a cuando llega nuestro platillo de comida y bla, 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 bla. ¿Ok? Algo así es como lo que tendrían que hacer, explicar con lujo de detalle cómo es que van a mostrar su marca. En ese sentido, la marca está representada por todos los aspectos que constituyen a este restaurante. Digamos que este restaurante se llama, no sé, hablamos de pescado, vamos a decir, el Capitán. Y podríamos decir que en todo momento en pantalla, en la parte superior, en la parte inferior derecha, se está mostrando el logotipo de El Capitán. Y que el comercial inició mostrando en primer plano el logotipo del Capitán de manera física o algo similar. Entonces, todas esas características son las que tenemos que ir planteando para ejecutar, o mejor dicho, para plantear, o mejor, para describir, para explicarlo de mejor forma, para describir cómo es que yo estaré mostrando este comercial en ese caso. Ahora, ojo, no tienen que sugerir un comercial. Ustedes podrían hablar, por ejemplo, de publicaciones en redes sociales, pero es lo mismo. Tienen que describir con lujo de detalle cómo van a hacer esas publicaciones. Tendrían que hablar, por ejemplo, de el tamaño de las imágenes, tendrían que hablar, por ejemplo, de la forma de escritura, tendrían que hablar, por ejemplo, si deben de tener algún copy, de algún eslogan, la forma en que estará planteada su logotipo, los elementos, si es que deben de contar con una marca de agua, hablar del community manager, hablar de una calendarización de publicaciones, de una agenda de publicaciones, de la manera en que se responderá a los usuarios, de la importancia de las interacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no importa cuál sea el tipo de promoción para su marca que quieran hacer. Lo importante es que se describa de forma clara y concreta. ¿Ok? Lo más detallado y específico posible. ¿Para qué? Para que el cliente tenga una noción bien definida de qué es lo que debería de hacer. Ahora, ojo, esta parte, que es la más importante para el cliente, repito, no se va a hacer nada más porque sí. El profe habló de un comercial que se escuchaba bien padre, vamos a hacerlo igual. No, tiene que ser con base en la información que ustedes obtuvieron en los puntos anteriores. Todo esto forma parte de un complejo proceso y todo va de la mano. Entonces, para yo llegar a la parte de promoción, tengo que haber pasado primero por las otras 3 etapas. ¿Explico? No podemos iniciar con promoción y después las demás, no. Primero hago la planificación, después me voy a la gestión y termino ahora sí con la promoción. De manera entonces que tengamos la posibilidad de saber una gran cantidad de información desde el inicio que me lleven a generar una buena promoción. No en todos los institutos, no en todas las organizaciones es el mismo tipo de promoción el que funciona.
En algunos necesitamos aspectos más grandes, en otros más pequeños, en algunos más detallados, en otros menos detallados, en algunos con mayores libertades y en otros más flexibles. En todo caso, tienen libertad ustedes creativa para hacerlo de la manera en que prefieran, siguiendo obviamente estos elementos. ¿Vale? Bien, esto es lo que hay que hacer. ¿En qué momento lo vamos a estar haciendo entonces? Dentro de Classroom, tienen cargadas desde ayer que les comentaba todas las preguntas que pueden aparecer aquí en pantalla. Entonces, les voy a pedir que para cuando regresemos de vacaciones, tengan respondidas estas 12 preguntas. Tengan respondidas todas las preguntas. ¿Para qué? Para que cuando estemos en nuestro primer día regresando de vacaciones, lo único en lo que nos enfoquemos sea en acomodar la información. Que ya se tenga todo y cuando regresemos de vacaciones utilicemos la primera semana única y exclusivamente para acomodar la información, darle formato, darle sentido, darle una forma en que el cliente la pueda entender de manera mucho más sencilla. Eso es lo que hay que hacer. En este sentido, les pido a cada uno de los equipos, a cada uno de los directores generales, que se pongan de acuerdo entonces con su equipo para saber cómo es que van a estar trabajando. Si se van a repartir las preguntas entre todos, si va a ser por áreas, si lo van a hacer de la manera en que ustedes prefieran, pero hay que empezar a trabajar. ¿Vale? Por ejemplo, dentro de la pregunta de qué me gusta a mí, una sugerencia que les puedo hacer es que los directores generales le pidan a cada departamento que hagan un listado de los elementos que les gustan de la empresa. Y una vez que cada departamento los tenga, se combinan y tengan un listado final. Se eliminan los duplicados y listo. Y en lugar de tardar 4 horas entre todos haciéndolo, van a tardar 1 hora y quizá media hora más para juntarlo. Y listo. Entonces, eso puede ayudar bastante para sus procesos. El tema del eslogan, por ejemplo, en la parte de registro. Les puedo recomendar que no hagan uno, que hagan varios y que entre todos los analicen, los estudien y vean cuál es mejor. Incluso hacer una votación, así como lo hicieron en algún momento algunos de ustedes con el tema de la marca de su empresa. Y obviamente, la parte más importante que tenemos que mostrarle al cliente, que tiene que ver con la promoción, pues bueno, checar específicamente quién va a hacer esto o quiénes van a hacer. Les recomiendo que no sea una sola persona, que sean varias para que puedan aportar distintos elementos. Tener una idea clara sobre qué camino seguir y después, ahora sí, ponernos a trabajar. En esa última parte, también les recomiendo que no trabajen todos, que trabajen solamente en la parte que se considere más creativo, que tengan mejor idea sobre lo que se quiere lograr. Idealmente sería el área de marketing, pero pues en este caso no necesariamente son los únicos que tienen ideas o que sean creativos. Allí, repito, cada director general lo podrá repartir como mejor lo prefiera. Bien, hasta aquí entonces serían los comentarios que hay que hacer al respecto. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Todo bien? ¿Seguros? Perfecto, pues bueno, hay que empezar entonces a responder las preguntas y ya eventualmente van a salir algún cuestionamiento o alguna duda. Yo sé que muy probablemente no van a trabajar en esto durante sus vacaciones y lo van a dejar para los últimos 2 días, para el fin de semana último. Por eso también les pido a los directores generales que repartan el trabajo y de esta manera no tengan tanta complicación a la hora de generar el documento completo. ¿Okay? Entonces, acomoden bien, hagan bien su estrategia para desarrollar este trabajo que vamos a concluir regresando de vacaciones. Perfecto, si alguien tiene alguna pregunta, se puede quedar al final de la clase. Para los demás, muchas gracias por su asistencia, por su participación. Que tengan un excelente día, excelente fin de semana y muy buenas vacaciones. Descansen mucho y nos vemos en un par de semanas. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos, que estén muy bien.
Cuídense mucho, por favor.